Hola a todos, bienvenidos a una nueva inversión profunda en la economía de América Latina y el Caribe. Hoy nos centramos en el Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2024 de la CEPAL. Un reporte que a primera vista puede parecer un poco abrumador, ¿no? Totalmente, está lleno de datos y análisis, pero tranquilos, para eso estamos aquí, para guiarlos y desmenuzar las ideas clave. ¿Qué te parece si empezamos con lo más relevante para nuestra audiencia? Me parece perfecto. Lo que me llama la atención de este informe es que va más allá de simplemente presentar cifras. Plantea las grandes preguntas que enfrenta la región. Exacto, ¿como cuáles? Bueno, por ejemplo, ¿cómo puede América Latina y el Caribe escapar de la trampa del bajo crecimiento? ¿Cómo va a impactar el cambio climático en el empleo? ¿Y cómo puede la región asegurarse un futuro próspero y sostenible? Interesante. Y para responder a estas preguntas, el reporte analiza un montón de factores. Sí, una red compleja de factores internos y externos. Desde tensiones comerciales globales hasta esa inflación que parece que no se quiere ir del todo. No es un panorama simple. Para nada. Pero el informe destaca tanto los desafíos como las oportunidades. ¿Por dónde te gustaría empezar? Empecemos por la visión general. Sabemos que en 2023 América Latina y el Caribe experimentaron una desaceleración del crecimiento económico. Sí, y las proyecciones para 2024 y 2025 siguen siendo modestas. Esta trampa de bajo crecimiento, como la llama el informe, es una preocupación importante. Sin duda. Y el reporte analiza las causas a fondo. Claro, y ahí es donde se pone interesante. No se limita a decir, el crecimiento es bajo y ya. Un factor clave que menciona son las altas tasas de interés globales. Y eso encarece el crédito y frena la inversión en la región. Es un obstáculo importante. Sin duda. Y tampoco podemos olvidar las tensiones comerciales, ¿verdad? Por supuesto que no, especialmente entre Estados Unidos y China. Esas tensiones generan incertidumbre en los mercados. Y afectan las exportaciones de la región. Justamente, hablando de China, el informe profundiza en cómo el exceso de capacidad productiva de ese país está impactando a América Latina. Sí, básicamente China produce grandes cantidades de bienes, ¿no? Ajá. Y eso inunda el mercado global. Y presiona a la baja los precios. Exacto, los precios de las materias primas. Y de esas materias primas dependen muchas economías latinoamericanas. Claro, eso reduce sus ingresos por exportaciones. Y dificulta el desarrollo de la región. Entonces, la situación global tiene un impacto directo. ¿Y qué pasa con la inflación? Bueno, esa es otra pieza del rompecabezas. Sabemos que ha disminuido, pero sigue siendo un tema. Sí, ha bajado desde su pico en 2022, bastante de hecho. Pero se mantiene por encima de los niveles prepandemia. Y por encima de las metas de los bancos centrales. El informe lo llama inflación rígida. ¿Y a qué se debe esta inflación rígida? Es solo un rezago de la crisis global. Voy a la más. El informe señala algo interesante. Dice que si bien la inflación general ha disminuido la inflación subyacente, La que excluye alimentos y energía. exactamente, esa se ha mantenido más persistente. O sea que hay algo más. Sugiere que hay factores estructurales, como la inercia inflacionaria o cuellos de botella en la oferta. Entonces no es un problema pasajero. No parece serlo. Hay factores internos que están influyendo. Y eso hace que los bancos centrales sean cautelosos. Sí, bajan las tasas de interés lentamente para evitar que la inflación se dispare de nuevo. Pasemos ahora al empleo. El informe muestra una fuerte correlación entre crecimiento económico y creación de empleo en América Latina y el Caribe. Sí, cuando el PIB crece, el empleo tiende a aumentar. Es una relación bastante clara. Pero hay un problema. Ajá. La calidad de los empleos, esa sigue siendo una preocupación. El informe destaca las altas tasas de informalidad. Y eso afecta especialmente a mujeres, jóvenes y trabajadores con menor nivel educativo. No se trata solo de tener un trabajo. Claro, se trata de tener un trabajo digno, con protección social, con oportunidades de desarrollo. Y el informe analiza eso con detalle. No se queda solo en las cifras, profundiza en las características de esos empleos y en las desigualdades. Y por si fuera poco, tenemos al elefante en la habitación. El cambio climático. Ahí sí que hay un desafío enorme. El informe presenta proyecciones alarmantes sobre su impacto en el empleo, Millones de empleos podrían perderse para 2050, especialmente en sectores como la agricultura y el turismo. que son muy vulnerables a los impactos del cambio climático. Y lo impactante es que el informe no se queda en proyecciones abstractas. No, utiliza modelos para estimar las pérdidas económicas y de empleo bajo diferentes escenarios climáticos. Es una llamada de atención. Totalmente. Agrega urgencia a la necesidad de actuar. Pero no todo son malas noticias. El informe también señala que la acción climática puede crear nuevas oportunidades de empleo. Claro que sí. Invertir en energías renovables, en infraestructura sostenible, en agricultura climáticamente inteligente.
Eso puede generar empleos. Y al mismo tiempo mitigar el cambio climático. Ese es el punto. Ahí es donde entra el concepto de economía verde. Entonces, no es elegir entre proteger el medio ambiente o crear empleos. Se puede hacer ambas cosas. Una transición bien gestionada hacia un modelo más sostenible. Puede llevar a una creación neta de empleo. Exacto. Es un desafío. Pero no imposible. El informe deja claro que América Latina y el Caribe tienen el potencial para crear un futuro donde el crecimiento económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental vayan de la mano. Ese es el mensaje clave. Y como ciudadanos informados, es nuestra responsabilidad amplificarlo. Exigir a nuestros líderes que actúen. Apoyar a las empresas que están adoptando la sostenibilidad. Y tomar decisiones conscientes en nuestra vida diaria para reducir nuestra huella ambiental. Totalmente. Bueno, el informe profundiza en varias áreas que merecen atención. ¿Te parece si empezamos por el panorama laboral? Me parece perfecto. Ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. El informe no se limita a las cifras globales de empleo. No. Analiza la relación entre el crecimiento del PIB y la creación de empleo a nivel sectorial. Y eso revela algunas ideas importantes. Sí, por ejemplo, la relación entre la actividad económica y el empleo dentro de sectores específicos. O sea, cuando ciertos sectores crecen, el empleo en esos sectores también tiende a aumentar. Exactamente. Lo fascinante es cómo el informe desglosa las tendencias del empleo en los diferentes sectores. ¿Y quién nos dice eso? Bueno, nos dice que el sector servicios se está volviendo cada vez más dominante en el mercado laboral. ¿En serio? Sí, mientras que la agricultura está en declive. Es como presenciar una evolución económica en tiempo real. Totalmente. Con la tecnología y la globalización jugando papeles clave en la configuración del mercado laboral. Sin duda. Pero esta evolución también trae desafíos. Por supuesto. Especialmente cuando hablamos de informalidad. Exactamente. El informe destaca el problema persistente de la informalidad en América Latina y el Caribe. Y no se limita a enunciarlo. No, profundiza en los factores que contribuyen a esta informalidad. ¿Y qué es lo más revelador? El desglose de las tasas de informalidad por grupos demográficos. Y ahí es donde vemos las desigualdades. Mujeres, jóvenes y trabajadores con menor nivel educativo están desproporcionadamente representados en el empleo informal. Es una gran preocupación, porque los trabajos informales a menudo carecen de protección social, prestaciones y oportunidades de ascenso. Un gran problema. Es un círculo vicioso, ¿no? La informalidad limita el acceso a un trabajo decente. Y eso perpetúa la pobreza y la desigualdad. Para abordar esta cuestión se necesita un enfoque múltiple. Sí, completamente de acuerdo. ¿Y el informe ofrece alguna sugerencia? Claro que sí. La CEPAL hace mucho hincapié en la necesidad de aplicar políticas que promuevan la formalización. ¿Cómo cuáles? Bueno, por ejemplo, simplificar los procesos de registro de empresas, reducir las rigideces del mercado laboral, ampliar el acceso a las prestaciones de la seguridad social. Suena complejo. Lo es, pero es necesario. También destaca la importancia de invertir en educación y formación. Para dotar a los trabajadores de las habilidades que necesitan para prosperar en la economía formal. Exacto. Y no podemos olvidarnos del impacto del cambio climático en el empleo. Un tema que el informe aborda con bastante profundidad. Claro, este no es solo un tema ambiental, es una preocupación económica y social de gran magnitud. Exactamente. El informe no se anda con rodeos. Utiliza modelos para proyectar las posibles pérdidas de empleo bajo diferentes escenarios climáticos. Y los resultados son alarmantes. Sí, millones de empleos podrían estar en riesgo, especialmente en sectores como la agricultura y el turismo. Que son altamente vulnerables a los impactos del cambio climático. Precisamente. Es una verdadera llamada de atención, pero el informe no se queda solo en el pesimismo. No, por supuesto que no. También señala que la acción climática puede generar nuevas oportunidades de empleo. Claro, invertir en energías renovables, infraestructura sostenible, agricultura resiliente al clima, todo eso puede crear puestos de trabajo al mismo tiempo que se mitiga el cambio climático. Ahí entra en juego el concepto de economía verde, del que tanto se habla. Exacto. Entonces no se trata de elegir entre proteger el medio ambiente o crear empleos. No para nada. Sino de encontrar la manera de hacer ambas cosas. Se pueden hacer las dos cosas. El informe parecen indicar que una transición bien gestionada hacia un modelo más sostenible puede de hecho conducir a una creación neta de empleo. Esa es la clave. Pero para poder llevar a cabo estas inversiones de manera efectiva, se necesita un mayor espacio fiscal. Totalmente de acuerdo. ¿Podrías explicarnos qué significa esto y por qué es tan importante en este contexto? Por supuesto, el espacio fiscal se refiere a la capacidad de un gobierno para aumentar el gasto o reducir los impuestos sin poner en peligro su estabilidad financiera. Ya veo.
Y esto es crucial para América Latina y el Caribe en este momento porque la región tiene importantes necesidades de inversión. En áreas clave como infraestructura, educación, salud, resiliencia climática, Exactamente. es como tener un barril con fugas. Necesitas Sí, pues. echarle más agua e inversión para llenarlo, pero también tienes que arreglar las fugas restricciones fiscales. Esa es una excelente analogía. El informe ofrece algunas soluciones prácticas para abordar estas restricciones fiscales. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, hace hincapié en la necesidad de reformas fiscales progresivas que amplíen la base impositiva y garanticen que quienes tienen mayores ingresos contribuyan con una mayor proporción. Tiene sentido. También destaca la importancia de combatir la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos que drenan valiosos recursos de las economías de la región. Es interesante cómo el informe vincula la política fiscal con la equidad social. Sí. Argumenta que una fiscalidad progresiva no solo ayuda a generar ingresos para inversiones esenciales, sino que también contribuye a reducir la desigualdad. Exactamente. Al garantizar que los más ricos contribuyan con su parte, justo los gobiernos pueden crear unas condiciones más equitativas. Y financiar programas sociales que beneficien a quienes más lo necesitan. Totalmente de acuerdo. Esto enlaza con el tema general del informe sobre un desarrollo inclusivo y sostenible. Sin duda. El informe también profundiza en el tema de la sostenibilidad de la deuda. Sí, la deuda es un tema crucial. Unos niveles de deuda elevados pueden limitar el espacio fiscal de un país y hacerlo más vulnerable a las crisis externas. Totalmente, el informe reconoce que la gestión de la deuda es una cuestión compleja e instas a explorar mecanismos innovadores de reestructuración de la deuda. ¿Y a qué tipo de mecanismo se refiere? Bueno, por ejemplo, a promover prácticas crediticias responsables para garantizar que la deuda siga siendo sostenible y no se convierta en una carga para las generaciones futuras. Hasta ahora hemos cubierto bastante terreno. Hemos analizado los desafíos y las oportunidades que enfrenta América Latina y el Caribe en su camino hacia un futuro más próspero, inclusivo y sostenible. Sí, hemos visto un panorama bastante completo. Y el informe de la CEPAL nos ha brindado una valiosa hoja de ruta para avanzar en esa dirección. Sin duda alguna, este informe no se limita a diagnosticar los problemas, sino que también propone soluciones y estrategias concretas. Y es aquí donde la participación ciudadana juega un papel fundamental. Totalmente de acuerdo. No podemos simplemente sentarnos a esperar que los gobiernos o las instituciones internacionales resuelvan todos los problemas. Tenemos que ser proactivos. Como ciudadanos informados, tenemos la responsabilidad de involucrarnos en el debate, exigir a nuestros líderes que tomen medidas y apoyar las iniciativas que promuevan un desarrollo sostenible. Exacto. Y para ello es crucial comprender a fondo la información que nos proporciona este tipo de informes. A veces puede parecer que estos informes son demasiado técnicos o complejos, Sí, a veces puede ser un poco intimidante. pero en realidad contienen información valiosa que nos ayuda a comprender mejor la realidad. Y a tomar decisiones más informadas como ciudadanos. Y hablando de información valiosa, el informe de la CEPAL también destaca una herramienta financiera bastante innovadora. ¿Te refieres a los bonos temáticos? Exacto. Me llamó mucho la atención porque parece una forma muy creativa de atraer inversiones hacia proyectos que tengan un impacto social o ambiental positivo. Sí, los bonos temáticos son una herramienta muy interesante. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cómo funcionan estos bonos? Con gusto, los bonos temáticos son instrumentos financieros que se emiten para financiar proyectos específicos que están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. O sea, que no son bonos cualquiera. No, para nada. Cada bono temático tiene un objetivo específico. Por ejemplo, Existen bonos verdes para proyectos relacionados con el medio ambiente o bonos sociales para proyectos de inclusión social y bonos azules para proyectos que promueven la salud de los océanos. Entonces, en lugar de simplemente invertir en un bono, los inversionistas pueden elegir bonos que se ajusten a sus valores e intereses. Exactamente. Y esto no solo beneficia a los inversionistas, sino que también permite canalizar recursos hacia proyectos que realmente contribuyen a un desarrollo más sostenible e inclusivo. Me parece una idea fascinante y según el informe, estos bonos temáticos están ganando cada vez más popularidad en los mercados financieros. Sí, así es. El mercado de bonos temáticos ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años y se espera que esta tendencia continúe en el futuro. ¿A qué se debe este crecimiento? En parte a la creciente conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad y la demanda de los inversionistas por productos financieros que tengan un impacto positivo en el mundo. Entonces podríamos decir que los bonos temáticos representan una oportunidad para vincular el mundo financiero con los objetivos de desarrollo sostenible. Precisamente. Y esta es una de las claves para lograr un futuro más próspero y equitativo para América Latina y el Caribe. Claro, porque no podemos depender únicamente de la ayuda internacional o de los gobiernos para financiar el desarrollo.
Necesitamos movilizar recursos del sector privado, y los bonos temáticos son una herramienta muy efectiva para hacerlo. Definitivamente es un tema que merece más atención. Y hablando de temas que merecen atención, el informe de la CEPAL también dedica un capítulo entero al análisis de las políticas comerciales y su impacto en el desarrollo de la región. Si el comercio internacional es un tema fundamental para la región. ¿Podrías hablarnos un poco sobre este tema? Por supuesto, el comercio internacional juega un papel fundamental en el desarrollo económico de América Latina, y el Caribe en la región ha experimentado un importante crecimiento de sus exportaciones en las últimas décadas. Sin embargo, este crecimiento no siempre se ha traducido en un desarrollo más inclusivo y sostenible. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, a que los beneficios del comercio no siempre se distribuyen de manera equitativa. A menudo las empresas y los trabajadores más vulnerables quedan marginados del proceso de globalización. Entiendo, y el informe de la CEPAL aborda este problema con bastante profundidad. Así es, el informe analiza los diferentes acuerdos comerciales que ha firmado la región y evalúa su impacto en el empleo, la pobreza, la desigualdad y el medio ambiente. Y según el informe, ¿cuáles son las principales conclusiones de este análisis? El informe destaca la necesidad de implementar políticas comerciales que promuevan la diversificación productiva, el valor agregado y la creación de empleos de calidad. O sea que no se trata simplemente de abrir las fronteras al comercio sin ningún tipo de regulación. No para nada se trata de hacerlo de manera estratégica para que los beneficios lleguen a todos los sectores de la sociedad. ¿Y qué más propone el informe? También hace hincapié en la importancia de fortalecer las cadenas de valor regionales y de promover un comercio más justo y sostenible. Es decir, que hay que tener en cuenta las consideraciones ambientales y sociales en la negociación de los acuerdos comerciales. Exacto. El informe también menciona la importancia de la integración regional como una forma de fortalecer la posición de América Latina y el Caribe en la economía global. Sí, la integración regional es un tema crucial para la región. Al unir fuerzas, los países latinoamericanos y caribeños pueden tener mayor peso en las negociaciones comerciales internacionales y puedan acceder a mercados más amplios. Pero la integración regional no se limita solo al comercio. Por supuesto que no. La integración regional implica también la cooperación en áreas como la infraestructura, la energía, la educación, la salud y la protección del medio ambiente. Es decir, que se trata de construir una región más unida y más fuerte para afrontar los desafíos del siglo XXI. Exactamente. Y el informe de la CEPAL nos ofrece una visión muy clara de cómo podemos avanzar en esa dirección. Para cerrar nuestro análisis, me gustaría retomar la idea de la trampa de bajo crecimiento. El informe de la CEPAL le dedica bastante espacio a explicar cómo América Latina y el Caribe pueden escapar de esta trampa. Sí, recuerdo que hablamos de eso al principio. Pero, a decir verdad, el término me dejó con algunas dudas. ¿Podrías explicarnos mejor a qué se refiere la trampa del bajo crecimiento? Claro. En pocas palabras, la trampa del bajo crecimiento se refiere a una situación en la que la economía se estanca. Se estanca. Sí, en un ciclo de bajo crecimiento, baja inversión y baja productividad. Es como un círculo vicioso, ¿no? Difícil de romper. Y según el informe, ¿cuáles son las causas de esta trampa en América Latina y el Caribe? El informe identifica varios factores. Por ejemplo, la baja inversión, tanto pública como privada. Entiendo. La alta informalidad laboral, la desigualdad, la dependencia de las exportaciones de materias primas. Y la vulnerabilidad a las crisis externas. Exacto, no es un solo problema, sino un conjunto de factores que se interrelacionan y se refuerzan mutuamente. Un verdadero desafío. Sin duda. Y para romper este círculo vicioso, el informe propone una serie de medidas, desde promover la inversión y la innovación, hasta fortalecer las instituciones y mejorar la calidad de la educación. Es interesante cómo el informe conecta la economía con aspectos sociales como la educación y la desigualdad. Claro, no se limita a soluciones puramente económicas. Tiene un enfoque integral. Exacto. Reconoce la interdependencia entre los factores económicos, sociales y ambientales. Para un desarrollo sostenible hay que abordarlos en conjunto. Y hablando de desarrollo sostenible, el informe hace mucho énfasis en la transición hacia una economía más verde. ¿De qué se trata esto? Bueno, la transición hacia una economía verde implica un cambio estructural, un cambio en la forma en que producimos, consumimos y nos relacionamos con el medio ambiente. Suena a un cambio enorme. Lo es. Se trata de avanzar hacia un modelo económico más eficiente en el uso de los recursos, más limpio y más resiliente al cambio climático. ¿Y qué tipo de medidas se necesitan para impulsar esta transición en América Latina y el Caribe? El informe propone varias. Invertir en energías renovables, promover la eficiencia energética, implementar políticas de gestión de residuos, proteger los ecosistemas. Es un cambio que requiere la participación de todos. De todos los sectores. Gobiernos, empresas, ciudadanos. La transición hacia una economía verde no es algo que ocurra
de la noche a la mañana. No, requiere un compromiso a largo plazo y una acción coordinada. Y hablando de acción coordinada, el informe también destaca la importancia de la cooperación internacional. Claro, para apoyar el desarrollo de América Latina y el Caribe. No se trata solo de recibir ayuda, ¿verdad? No, se trata de trabajar juntos para encontrar soluciones a los desafíos comunes. La cooperación internacional debe basarse en la responsabilidad compartida y el beneficio mutuo. Hemos cubierto muchísima información en esta inmersión profunda en el informe de la CEPAL. Sí, un análisis bastante completo. Hemos visto los desafíos, las oportunidades, las propuestas del informe para un desarrollo más inclusivo y sostenible. Y hemos reflexionado sobre el papel que podemos jugar como ciudadanos informados. Y aunque el panorama presenta desafíos, el informe nos deja un mensaje de optimismo. América Latina y el Caribe tienen el potencial de superar las dificultades. Y de construir un futuro más próspero y equitativo para todos. Pero para lograrlo hay que trabajar juntos, con determinación y con una visión a largo plazo. No podemos darnos el lujo de ser pesimistas. Hay que asumir la responsabilidad de nuestro propio destino y trabajar con entusiasmo para construir un futuro mejor. Y a todos los que nos escuchan, los invitamos a unirse a este esfuerzo. Infórmese, participe en el debate, exija a sus líderes que tomen medidas. Apoye las iniciativas que promuevan un desarrollo sostenible. El futuro de la región está en nuestras manos. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el informe de la CEPAL. Esperamos que esta información les haya sido útil. Y que les inspire a seguir aprendiendo e involucrándose en la construcción de un futuro mejor para la región. Hasta la próxima. ¡Hasta pronto!